Les decía, vamos a trabajar un poco con fisiología y anatomía pulmonar. Vamos a hablar un poco acerca de los síndromes de pulmón y cómo vamos a trabajar con acupuntura, porque les quiero mostrar la forma en la que se trabaja a través de la World Federation. O sea, es el diagnóstico, el síndrome, el tratamiento, puntos principales, puntos secundarios, cómo manipulas la aguja y las observaciones que va a dar el médico o que vas a dar tú como tratante. Solamente este es un repaso, no me voy a meter tanto en la anatomía porque eso ya lo vimos, y va a ser solamente citar porque me quiero enfocar mucho a los síndromes, ¿sale? Entonces, esta es la visión occidental, ¿vale? ¿Qué es el aparato respiratorio? Pues anatómicamente está compuesto por la vía respiratoria superior y la vía inferior. La parte superior es la cavidad nasal, que si ustedes se dan cuenta es bastante amplia. La cavidad nasal, que es en donde el aire externo se calienta para entrar a nivel pulmonar. El aire jamás entra frío, jamás entra en condiciones que afecten a los pulmones. Tenemos la faringe, la laringe, que forman parte de la zona superior. Si ustedes se dan cuenta, la faringe está conectada con la boca. Entonces, por eso es que cuando nosotros comemos o cuando nosotros tragamos, el alimento toma esta vía. A ver si la alcanzan a ver. Ah, ok. Cuando nosotros tragamos algún alimento, el alimento pasa a esta vía. Y cuando nosotros respiramos, el aire pasa a esta vía. Puede haber alguna obstrucción pulmonar por la ingesta de algún tipo de objeto, por ejemplo, en los niños, claro que sí, ¿no? De hecho, suele ser común que en los niños, en esta parte de la laringe, se quede atorado algún objeto, ¿no? Déjenme, les voy a mostrar una imagen. A ver, es una obstrucción pulmonar, este, que pues que se quede en la zona glótica. Miren, por ejemplo, mm, ahí voy a compartirles. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo extraño que al parecer es una moneda en un paciente pediátrico y se queda atorado en esta área. Aquí tenemos otro cuerpo extraño que se queda atorado. Bueno, aquí tenemos una obstrucción glótica. Esta no va a pulmón. Y ya saben, el niñito, bueno, la mamá estaba ahí forrando libros y este chamaco se le ocurre atravesarse aquí, el arillo bueno, este es otro cuerpo extraño, el arillo del cuaderno. Hay una imagen en donde aparece hasta un osito tus, en un pequeñuelo, ¿no? Miren, aquí está la aspiración de un cuerpo extraño. Este es un tema, de hecho, que nosotros estudiamos también para el examen y la certificación internacional. Hacia dónde hay posibilidades de que un objeto inhalado sea introducido, ¿no? A nivel laríngeo. Entonces, pues bueno, resulta que esta zona es una zona sensible, es una zona en donde puede haber introducción, es decir, de algún objeto, y puede pasar inclusive a la vía respiratoria inferior, puede quedarse atorado a nivel traqueal, y de aquí tenemos dos bronquios, bronquio principal, el derecho, y el izquierdo, y pues ya los pulmones. Vemos rápidamente que los pulmones están divididos en 5 lóbulos. Ya vieron, lóbulo superior, lóbulo medio,
y el inferior, que este es el pulmón derecho, el superior y el inferior en el pulmón izquierdo. Entonces, ¿hacia dónde hay más posibilidades de atragantamiento o de que se vayan los objetos hacia el lóbulo superior derecho? ¿Por qué? Por la forma que tiene la tráquea, ¿sale? Entonces, pues bueno, tenemos ahora que, ay, perdón, me salí, perdón. No sé, algo pasó. Voilà. Ok. Nuestros pulmones tienen tres caras, la diafragmática, la costal y la medial. Diafragmática se conoce de esta manera porque pues obviamente en la zona inferior está el diafragma, que ustedes saben que es un músculo muy importante en el proceso respiratorio. Les voy a empezar a dar algunos puntos para que vayan anotando de una vez. Diafragma, que pues bueno, es un músculo que va a contribuir a la respiración. Y el punto Shu de diafragma es vejiga 17. Entonces, si yo tengo algún problema a nivel diafragmático, pues tengo que trabajar con el punto vejiga 17. ¿Sale? Si este punto, el He-Shu, vejiga 17 es un punto, es el punto Shu del diafragma. Y también nos dice que es el punto de reunión o de encuentro de la sangre. Esto es muy importante porque, compañeros, miren, vejiga 17, déjenme abro esta imagen para que lo vean. Vejiga 17 es un punto que es muy fácil de ubicar porque se encuentra justamente en la base del omóplato. Entonces, el punto He-Shu, acuérdense, nos ayuda a liberar el diafragma, ¿sale? Anatómicamente, ese es el punto, uno de los puntos más importantes para liberar la zona posterior. Y también algo que les voy a ir agregando conforme voy avanzando con la anatomía. Vejiga 17 debe de ser evaluado como punto diagnóstico, ¿sale? Resulta que si tú tienes algún paciente con la séptima vértebra dorsal desplazada, ladeada, sumida, sumida anteriorizada o con alguna compresión severa, tu paciente va a tener problemas respiratorios y también va a tener problemas digestivos. ¿Por qué? Porque el diafragma no solamente es un músculo que esté abajo del pulmón, sino que también es un músculo que nos ayuda a el proceso respiratorio y en el movimiento que tiene de elevación y de descenso, el diafragma nos ayuda por así decirlo, a dar un ligero masajito a los intestinos y a evacuar adecuadamente. Por eso cuando nosotros respiramos y cuando nosotros practicamos tai chi o hacemos ejercicio y hacemos, por ejemplo, cardio, como respiramos mucho o rápido, el corazón bombea más rápido, el diafragma sube y baja, dejamos de tener problemas de evacuación. Y entonces ahora evacuamos mucho mejor, pues porque ese diafragma está estimulando a los intestinos, ¿sale? Y también acuérdese otros de los puntos que tenemos para regular pulmón, que están muy cerca de pulmones y sobre todo para descongestionar pulmón, son pulmón 1 y pulmón 2. Entonces ya llevamos 3 puntos. Vejiga 17, el He-Shu, pulmón 1 y pulmón 2. A ver, nos vamos rápidamente a características, que esto ya sabemos. Funciones pulmonares, distribuir el aire lo hace el árbol traqueobronquial, intercambiar gases,
en los alveolos. Y pues aquí está la anatomía del pulmón, ¿no? Resulta que tengo mi tráquea, bronquio principal, eh, la tráquea, bronquio principal, vienen los bronquios lobulares o secundarios, que son estos, luego los terciarios y viene el bronquio terminal. De ahí nos conectamos hacia el bronquiolo respiratorio y de ahí a los sacos alveolares. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una posibilidad de obstrucción? ¿No? O cuando hay una obstrucción a nivel pulmonar, ya saben, el lado más susceptible es el lado derecho, se obstruye el paso del oxígeno y pues hay un objeto difícilmente va a llegar hasta este nivel, pero sí va a obstruir a esos sacos alveolares, que es en donde se da el intercambio de respiración o el intercambio de gases. Este proceso llamado hematosis, perdón. Entonces aquí entra la sangre oxigenada, aquí la sangre no oxigenada, perdón, hace un recambio a sangre oxigenada y pues bueno, aquí ocurre este proceso de oxigenación de del aire o de purificación del aire, ¿sale? Tenemos que el proceso de la ventilación pulmonar es la inspiración y la expiración, cuando el aire ingresa y cuando el aire egresa. Aquí quisiera comentarles algo muy interesante y muy importante. Estos procesos de inhalación y exhalación también van a estar asociados con el intestino grueso, ¿sale? En la inhalación y exhalación o inspiración y expiración, les decía yo hace un momentito que pues bueno, el intestino grueso también empieza a tener peristalsis y empieza a ayudar a descender heces fecales. Sin embargo, a nivel acupuntural, tenemos dos puntos que nos ayudan a que este proceso, bueno, tenemos varios puntos, los voy a citar, a que nos ayudan a que este proceso de inhalación y exhalación se lleve de la mejor manera y a fortalecer los pulmones. Estos puntos están asociados con el intestino grueso. Son intestino grueso 4, intestino grueso 10, intestino grueso 11, anótenlos. Y cuando corazón, el pulmón está débil, utilizamos el punto Liechue, que es el punto de pulmón 7. También para nosotros auxiliar al pulmón en su proceso respiratorio, ocupamos los puntos de intestino grueso 20 y el extraordinario de intestino grueso, ¿sale? IG20 y extraordinario. También aplico el punto Yin Tang que nos va a ayudar a relajar toda la zona de los senos paranasales. Entonces, si yo quiero trabajar completamente una patología respiratoria, un asma, un EPOC, una deficiencia pulmonar, etcétera, la puntología es muy sencilla. Sale ya ustedes que conocen canales y que conocen puntos, acuérdense, pulmón 7, intestino grueso 4, 10, 11. Trabajo con intestino grueso 20, el extraordinario intestino grueso, que a mí en lo personal me gusta más. Trabajamos con Yin Tang y le vamos a agregar el punto de riñón 3. Y tengo que revisar la dorsal séptima, ¿sale? Si yo reviso la vértebra dorsal séptima, y cómo se encuentra esa vértebra, la posición en la que está, pues yo ya voy a tener ahora sí toda la puntología anterior y la puntología posterior. Entonces, acuérdense, punto vesícula biliar 17. Eh, bueno, toda señal eléctrica viene del cerebro, ahí no nos vamos a meter tanto. Eh, mm, mm.
¿Cuáles son las partes del aparato respiratorio en la medicina occidental? Nariz, alvéolos, faringe, laringe, pulmones, tráquea, árbol bronquial y pleuras. Quiero hacer mención de dos partes muy interesantes dentro de la medicina tradicional mexicana, tradicional china, no sé por qué dije mexicana. Primera, para la MTC, la nariz es el agujero de salida del pulmón, ¿sale? Pero ojo, no debemos confundirnos. Resulta que yo puedo pensar que toda la nariz es el agujero de salida, sí lo es, pero ojo, agujero, o sea, la zona interna, pero la nariz como tal me va a mostrar patologías en diagnóstico por cara y en diagnóstico por nariz, patologías, por ejemplo, en las mujeres de ovarios y de vasoestómago, ¿sale? Les voy a compartir una imagen que está muy interesante, que es de diagnóstico por diagnóstico por cara. Espérenme. Diagnóstico. Es que tengo tantos libros que, híjole, este es el 4. Ahí está. Ya, déjenme, me he hecho una corrida. Ah, 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 ah. Ahí está. Diagnóstico por nariz, que les voy a compartir ahora. Y pues bueno, aquí está la inervación nerviosa. Ah, aquí tengo la arteria y el nervio infraorbitario y aquí llega la derivación hacia el punto intestino grueso 20. Hacia arriba tenemos el extraordinario de intestino grueso de bienvenida de los perfumes. Esta es la concha inferior nasal, el meato nasal medio es este. Y esta es la parte que les decía que nos sirve para calentar el aire, por eso tiene esa forma de cavidad. Y esto que ustedes ven aquí es como una caverna, que pues bueno, en las cavernas puede entrar el aire frío, pero conforme va ingresando, la estructura de la caverna va calentando el aire. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Está en la inervación, el nervio olfatorio, los nervios olfatorios. Aquí está, miren. Igual pueden hacer captura de pantalla si quieren. Esto es diagnóstico por cara, ¿sale? Toda la zona frontal es la zona de cabeza y cara, la garganta. Desde aquí tenemos al pulmón, a la altura casi de los ojos tenemos al corazón, aquí tenemos al hígado y esta es la zona de vaso. Si tú ves que un paciente tiene la nariz pigmentada, la nariz llena de acné, hay narices muy feas, hasta como carcomidas, ese paciente ha tenido una alimentación muy mala, rica en grasas, en alimentos procesados, ojo, vaso y toda la zona que corresponde a intestino grueso 20 y al extraordinario, fíjense, tengo estómago, intestino delgado, intestino grueso y esta parte de la nariz son testículos y ovarios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando una persona, una mujer tiene quistes en ovarios, puede aparecer alguna inflamación en la nariz, ¿sale? Pueden aparecer carnosidades, pueden aparecer melasmas. Entonces, la nariz es el reflejo también, ya como microsistema, de la zona genital. La punta de la nariz representa el riñón y esta zona inferior representa la vagina. Eso es del lado izquierdo.
Y del lado derecho tenemos la cintura, la columna, la cadera, la rodilla, la pierna y el pie. Entonces, fíjense qué interesante cómo en la nariz, que es el agujero de salida del pulmón, también tenemos un microsistema que nosotros podemos diagnosticar. Y también algo muy importante, la nariz en la medicina occidental no tiene gran relevancia. Solamente, pues bueno, sí hay que hacer algunas cirugías, sí hay que hacer alguna rectificación, etcétera, hay que corregir la nariz, etcétera. Pero para nosotros, desde nuestra medicina, solamente con observar la nariz, vemos el estado del agujero de salida del pulmón y también observamos de manera superficial un estado orgánico. Algo también muy importante que les quiero compartir es que cuando adentro de la nariz hay carnosidades, se me acaba de ir el nombre, este, no son quistes. No sé si alguno de ustedes me pudiera referenciar cómo se llaman esas como carnosidades que crecen adentro de la nariz, ¿no? Pues bueno, no me acuerdo. Eh, Cuando ocurren estos crecimientos de tejido de manera interna, es un problema pulmonar y estomacal. Cuando crecen de manera exterior, es un problema orgánico, Eh, ¿sale? Perdón, ¿serán los famosos pólipos nasales? Los pólipos nasales, vale, muchas gracias. Pólipos nasales son significado, o bueno, nos están hablando de de un problema realmente pulmonar. Miren, ahorita les voy a mostrar una imagen. A ver, se las comparto. Ahí tenemos un pólipo nasal. Ahí hay un problema pulmonar. Ahí, por ejemplo, tú lo que tienes que hacer es un diagnóstico. Existen puntos extraordinarios que van de manera interna de la nariz. Hay un punto extraordinario interno en donde la aguja justamente se mete aquí donde les estoy señalando y se pica por dentro la nariz para poder relajar el tejido. Ya cuando son pólipos muy grandes, pues ya son evidentemente quirúrgicos, ¿no? Pero cuando estos pólipos empiezan a crecer, se puede meter acupuntura y se puede inclusive hacer una sangría, sangrar, para ir desinflamando el tejido. Este es un problema real de pulmón, ¿sale? Ok, avanzamos. Entonces, para nosotros en medicina china, la nariz es una parte muy importante para diagnóstico, también para saber qué puntología vamos a aplicar. ¿Existen puntos en la nariz? Claro que sí, sí puedes meter acupuntura en la nariz. Y también las pleuras. ¿Por qué? Fíjese bien, la cavidad pleural contiene líquido, ¿sale? Entonces, este líquido que se encuentra aquí es un líquido, bueno, aquí nos dice, desde esta medicina, reduce la fricción, crea un gradiente de presión, compartimentalización, es decir, que está cuidando los compartimentos pulmonares, pero este líquido va a recurrir o va a variar, no va a variar, va a ser afectado por temperaturas. Les puedo decir algo, una de las grandes ventajas que tiene la medicina tradicional china y en lo que puede aventajar a la medicina occidental es en el estudio de las temperaturas. Nosotros desde que nos estamos formando hablamos del yin y el yang y hablamos desde una temperatura fría, una temperatura caliente, una condición yin, una condición yang, etcétera. Aquí
la pleura y el líquido pleural va a ser susceptible a los cambios de temperatura, ¿sale? Entonces, como es susceptible a los cambios de temperatura, fácilmente puede enfriarse y fácilmente puede calentarse. Si los líquidos se enfrían, va a haber un proceso de congelamiento. Y si los líquidos se sobrecalientan, va a haber un proceso inflamatorio y bacteriológico, porque nosotros en esta parte del líquido pleural, pues tenemos una gran cantidad de macrófagos, de glóbulos blancos que andan por ahí circulando, fagocitando pues todo ese tipo de sustancias extrañas que nosotros respiramos. Entonces, mételes una condición de mucho calor y se va a generar un proceso infeccioso interesante. Por eso es que cuando una persona tiene una gripa de característica, más que una gripa, un proceso infeccioso pulmonar, toda su flema, toda su mucosidad va a ser verdosa porque está en un proceso infeccioso. Y cuando una persona tiene proceso Yin, la flema puede hacerse hasta chiclosa y va a ser blanquecina y va a ser pegajosa. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que evaluar son las temperaturas, temperatura Yin y temperatura Yang. Cuando ustedes en medicina, en el tratamiento de sus pacientes, estén considerando las temperaturas, ya van a estar del otro lado. Creo yo que esa es una de las grandes cualidades que nos ofrece la medicina china, el considerar temperaturas. Esa es su más grande ventaja, que ustedes puedan discernir entre el yin y el yang. ¿Sale? Entonces, aquí es en donde se gesta la parte interesante que nosotros consideramos para diagnóstico en la medicina tradicional china. Nosotros en la MTC no hablamos en el nombre de las patologías a nivel occidental. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de asma, no hablamos de sinusitis. Para nosotros, por ejemplo, un EPOC que siempre ha existido desde el albor de los tiempos es una deficiencia de energía del pulmón. En el asma está implicado el riñón. Hay un problema del riñón que no puede ayudar al pulmón, no hay fuerza para que jale el oxígeno y para que desplace los líquidos. En la sinusitis también tenemos un problema de un estancamiento de yang, ¿vale? Es un proceso inflamatorio. Influenza, COVID, todo este tipo de procesos gripales, pues son un exceso de yin del pulmón y los vamos a tratar con lo contrario. Neumotórax, pues bueno, aquí la verdad de la medicina occidental está muy adelantada. Algo muy padre que tiene la medicina occidental, algo muy interesante, es el proceso hospitalario. La medicina occidental es buenísima para las emergencias, para procesos quirúrgicos, ¿sale? Hay un neumotórax, el pulmón se pinchó, el paciente salió volando como en las caricaturas, entonces ahí ya se entra a nivel quirúrgico, ¿sale? Un edema pulmonar, aquí para nosotros en medicina china, obviamente hay que evaluar cuál es el grado de edema pulmonar. Muchas cosas están ligadas al riñón y muchas cosas se pueden prevenir para no llegar hasta ese nivel. Procesos oncológicos, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más difíciles de atender porque es un cáncer de característica Yin. También cuando nosotros, por ejemplo, vemos oncología en medicina tradicional china, vemos que los cánceres tienen una característica Yin y una característica Yang. Entonces, los cánceres en órganos tienden a ser más Yin. Sin embargo,
ojo con esta información que les voy a dar y pongan mucha atención. Una de las maneras para prevenir procesos oncológicos pulmonares, digestivos, estomacales, etcétera, es evitar tomar bebidas frías. Nosotros en nuestra medicina consideramos que el consumir cosas frías o cosas heladas te puede generar un cáncer. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ahí les va. Pregunta del millón. ¿Por qué tú crees que en la medicina tradicional china se considera que una temperatura fría o helada puede producir un cáncer? A ver, Meli, te escucho. Por el choque de temperatura, maestro, porque ¿Ya? constantemente los jóvenes están intentando mantener la temperatura. Por eso, Más o menos te escuchamos, pero menos que más. lo siento. Bueno, decía que los órganos están intentando irrigar sangre y calentarse. Un choque de temperatura podría producir, pues a lo mejor, no sé, una malformación de las células o un crecimiento, o sea, que estén intentando compensar. Más o menos, ahí vas. Sandra, buenas noches. Te escuchamos, Buenas Sandra. noches, Melissa. Bueno, yo dentro de mi teoría podría ser que los órganos, todo el cuerpo adentro está en función constantemente. Entonces ellos mantienen una temperatura, por decirlo así, no son fríos. Nuestro cuerpo adentro es calientito. Y Ujú. el choque del contraste con las cosas calientes, frías o heladas, principalmente heladas, siento que sí hay un choque térmico ahí y podría causar algún daño. Puede causar un daño, Ujú. una Vas muy alteración. bien. A ver, vas muy bien. Te voy a detener para irles preguntando. Lo que has dicho hasta ahorita está excelente. Se crea un choque térmico. ¿Qué es lo que pasa cuando entra el frío? ¿Qué le hace a los vasos sanguíneos? ¿Los dilata o los contrae? Los, Los contrae. Los contrae. Entonces ocurre un proceso de vasoconstricción, ¿sale? Exacto, se aprietan, se comprimen. Al comprimirse los vasos sanguíneos, no llega buena irrigación a las células, ¿sale? Y para que se desarrollen cánceres, para que se desarrollen tumores, las células deben de tener un proceso de deterioro en donde no, ellas solitas no se suiciden, no se mueran, por así decirlo, sino que se dañe el ADN y esta célula se sigue prolongando, prolongando, prolongando. Ajá. No se induce a la apoptosis, la célula. Entonces, ojo, por eso los chinos, y ahora lo voy a comprobar ahora que vaya y les diré si es un mito o no, consumen muchas cosas calientes, muchos tés, muchas cosas a una temperatura adecuada para evitar esa vasoconstricción, para evitar que las células y que los vasos sanguíneos empiecen a comprimirse y generen tumoraciones por vasoconstricción. ¿Sale? Entonces, muy bien lo que tú dijiste, Sandra, efectivamente. Ahí les va como tip. Procure no consumir cosas heladas, ¿sale? Por ejemplo, tú que estás en Palenque y que te veo que estás bien, bien encuerada ahorita, nosotros acá bien Ay, hay mucho tapados. calor. Sí. Debes de regular tu temperatura. Entonces, procurar consumir agua sin hielos. Lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo fuera del pulmón es que te comas, Julio, unos tacos de carnitas, de barbacoa con una coca bien helada.
que Sí, de te hecho, porque comas. hay un choque térmico grande. No tomo refresco, lo bueno. Pero Exacto. sí como poca grasa, pero como. Pues sí, Sandra, pero si te comes algo de grasa y le metes hielo, lo que haces es generar vasoconstricción y no hay una buena emulsión de esas grasas. Sí, Ah, qué interesante. el agua está fría. Exacto. Entonces, ¿qué Profesora, yo íbamos había acá? leído otra cosa diferente. Digo, bueno, no sé, usted corríjame si Dime. estoy en lo correcto o lo incorrecto. Yo había visto que también parte de, el consumo de sustancias frías o heladas generaba lo que es bueno, aparte del choque térmico, generaba una debilitación o un debilitamiento del chi en lo que viene siendo parte del estómago e intestinos, que viene siendo sistema digestivo. Para lo cual, bueno, bajo la medicina tradicional china dice que pues ahí se va generando un cúmulo de humedad y de frío que a la larga va generando una flema y que posteriormente con el paso del tiempo, si esa no es atendida, pues viene dando origen pues principalmente al desequilibrio y pues lo que viene siendo la formación de masas externas o tumores, o más bien pues cáncer.